¿Cómo están, queridos suscriptores? En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. Deseo hablarles del llamado boom latinoamericano, el llamado auge y apogeo de las obras literarias latinoamericanas, que ocurrió durante la década del 60 y la década del 70. Autores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez, con obras simple y llanamente espectaculares como La ciudad y los perros, Rayuela, 100 años de soledad. El boom latinoamericano surgió entre las décadas de 1960 y 1970. Tuvo un auge y apogeo de casi más de 20 años. Tuvo autores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. De las obras más resaltantes del llamado boom latinoamericano tenemos, por ejemplo, La ciudad y los perros, publicada en 1963 por Mario Vargas Llosa, Rayuela, del escritor argentino Julio Cortázar, 100 años de soledad, en 1967, y también Aurora, del escritor mexicano Carlos Fuentes. Sin lugar a dudas, el boom latinoamericano fue un antes y después en la literatura latinoamericana. En cuanto al contexto que refiere el boom latinoamericano, debemos decir de que el boom surgió durante una época bastante conflictiva. En el contexto histórico podemos decir de que el boom latinoamericano coincide con un acontecimiento que sin dudas marcará un antes y después en la historia mundial, la Revolución Cubana, que inspiró o fue una gran influencia para jóvenes intelectuales de la década del 60. La Revolución Cubana, sin lugar a dudas, marcó un antes y después, pues significó una gran influencia para jóvenes de una época. Marcó, sin lugar a dudas, a una generación que veía pues como algo atrayente y simpático las aventuras que habían tenido los revolucionarios cubanos allí en la Sierra Maestra, enfrentando a las tropas de Batista durante 1958 y 1959. Además de que a nivel mundial se estaba dando la famosa Guerra Fría, la competencia armamentística e ideológica de la URSS y Estados Unidos, además que en 1962 también se daría la famosa crisis de los misiles. En lo que respecta a 1970, podemos decir de que también los autores del boom latinoamericano coincidieron con las dictaduras de una época, unas dictaduras que marcaron también a una generación. La década del 70 coincidió con las llamadas dictaduras latinoamericanas, el famoso Plan Cóndor y todo aquello. ¿No? Por ejemplo, en la década del 70, en esta parte del continente se darían las dictaduras militares. Fue la época de las dictaduras militares. Por ejemplo, en Chile estaría Augusto Pinochet, en Argentina estaría Jorge Rafael Videla, en Paraguay Alfredo Stroessner tendría una dictadura desde 1954, mientras que en Ecuador estaría gobernando Rodríguez Lara durante parte de la década del 70 hasta 1976. Aquí en el Perú, por ejemplo, estaría la dictadura de Juan Velasco Alvarado y después la de Francisco Morales Bermúdez. Al coincidir con las dictaduras latinoamericanas, esto significaba que gran parte de estas obras tendrían una terrible censura por parte del gobierno militar. En Argentina, por ejemplo, se prohibieron obras literarias de Julio Cortázar y de García Márquez. Libros como La tía Julia y El escribidor eran prohibidos por la dictadura militar argentina. Recordemos que fueron épocas de censura, épocas de persecución, y por todo ello, estas obras literarias en su gran mayoría fueron censuradas durante la época de las dictaduras militares en esta parte del continente. La época del boom latinoamericano, sin lugar a dudas, marcó un antes y después en nuestra historia. Obras como La ciudad y los perros. El boom latinoamericano marcó un antes y después en nuestra historia literaria, pues le dio un gran protagonismo a nivel no solamente latinoamericano, sino también a otro nivel. En Europa se siguieron muchos a estos escritores que marcaron sin lugar a duda una gran época. Obras como La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, o Rayuela, de Julio Cortázar. También podemos mencionar otras obras como Pedro Páramo, del escritor Juan Rulfo, o también podemos mencionar Aurora, de Carlos Fuentes. Los autores que son considerados precursores del boom latinoamericano son el mexicano Juan Rulfo,
o el argentino Jorge Luis Borges, que sin lugar a dudas marcaron un antes y después también en nuestra literatura. Bueno amigos, y hasta aquí el video de hoy. Si el video les ha gustado, les ha resultado informativo, suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video.